Cara a cara, el análisis de lo que se aprobó ayer en materia de Guardia Nacional. Hablamos con especialistas y también con senadores, y más adelante a discusión los mecanismos de participación ciudadana y la iniciativa que envió el gobernador Enrique Alfaro en esta materia. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. De la mañana con 5 minutos. La pregunta es cómo iba a reaccionar López Obrador luego de la aprobación ayer de la Guardia Nacional. El Senado de la República con múltiples modificaciones. Esto dijo el presidente de la República. Sumar elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Fue un hecho verdaderamente trascendente, histórico, porque la reforma constitucional permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública. José Andrés Colomo Guajardo es profesor de la Universidad Panamericana, especialista en seguridad pública, y nos recibe esta llamada. Profesor, muy buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Buen día, gracias. Bien, muchas gracias por recibirnos esta comunicación. ¿Cómo ves lo que se aprobó ayer en el Senado de la República? Bien, creo que ya pues diversos actores políticos, académicos y demás, y en lo particular, pues bueno, creo que se dio un avance importante del dictamen que tenía un origen en la Cámara de Diputados al que se aprobó en el Senado. Pues bueno, dimos un paso significativo, ¿no? Y te menciono algunos puntos importantes, sobre todo porque se logró despresurizar esta fuerte carga militar que traía el dictamen original. Se logró quitar esa junta de jefes de Estado, que era algo que preocupaba mucho, porque al final eran los que iban a tener ahí el mando, la mayoría en la toma de decisiones, iban a ser las Fuerzas Armadas. Se quita este componente, se le pone temporalidad ya a las Fuerzas Armadas, se da un plazo de 5 años. En fin, ¿no? El fuero también se quita. Sí. Tenemos algunos elementos importantes en este dictamen, ¿no? Todavía no termina el proceso legislativo, pero bueno, las declaraciones que mencionabas hace un rato de nuestro presidente, pues sí, bueno, también nos da un poquito de brújula en dónde terminará este proceso legislativo. Sí, parece que va a pasar por la Cámara de Diputados y se va a publicar, ¿no? Sí, todo parece indicar eso. Parece indicar que sí. Maestro, sobre, digamos, he leído algunos comentarios también relacionados con la efectividad, es decir, si existe una Policía Federal con todos sus problemas, con todas sus complejidades, y ahora se cambia por la Guardia Nacional, que no tiene componente militar, que tiene componente civil relacionado con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿realmente podemos esperar grandes cambios con la implementación de la Guardia Nacional? Bien, mira, ya ahora sí entrando a desmenuzar el dictamen y tratando de ser futuristas, bien lo mencionabas. A ver, este tema de la militarización no es nuevo, ¿no? Desde que estaba Ernesto Zedillo como presidente, recuerdo yo que ya hubo algunas acciones de inconstitucionalidad justo porque el presidente quiso, y bueno, de hecho lo incorporó ya a labores de seguridad, en particular al Consejo Nacional, sí, a los militares, ¿no? Entonces ya tenemos muchos años con este vaivén de incluir a los militares. De hecho, en mi caso, analizando, por ejemplo, el 21 constitucional que se va a reformar, que dice que la Guardia Nacional se basará o se regirá por una doctrina policial. Sí. Sin embargo, más adelante se establece, en particular en los transitorios, que quienes tendrán a cargo la capacitación, la educación, el ingreso, las prestaciones, todo este sistema de profesionalización y de carrera policial deberá homologarse sí, al de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces aquí ya hay un engaño, ¿no? Porque se habla de una doctrina policial civil, pero sin embargo, pues no hablamos de una doctrina civil, porque cuando hablamos de doctrina entendemos como un conjunto de concepciones teóricas, ¿no? Sí, totalmente. Esas concepciones teóricas pues van a tener una fuerte carga castrense. Porque va a ser homologable. Porque va a ser homologable y van a tener un sistema de disciplina del ejército, de ascensos del ejército,
yo que llevo tiempo en esto, pues nosotros siempre hemos empujado al revés, es decir, que las policías sean civiles y cada vez tengan menos elementos de castrenses. ¿Por qué? Porque va en contra de la transparencia, de la rendición de cuentas, son estructuras muy rígidas, centralizadas, en fin, ¿no? Y la policía no debe de adoptar ese tipo de características, ¿no? Oye, ¿te parece, antes de despedirte, maestro, te parece muy discrecional el transitorio? He leído también algunos mensajes y comentarios que dicen, pues en estos 5 años el presidente podrá hacer casi lo que quiera con las Fuerzas Armadas. Así es, y ahí viene al final que lo estarán supervisando, pero al final así será. Y rápidamente para cerrar, yo creo que al final es una nueva Policía Federal esta, ¿no? O sea, si tú me preguntas cómo lo ves, pues es una mutación de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Se creó ahí un nuevo componente y tenemos un nuevo cuerpo policial, pero al final no estamos construyendo ahorita, habrá que ver las nuevas disposiciones secundarias. Sí. Si tenemos un nuevo modelo policial, que hasta ahorita no lo tenemos, y eso es lo importante. ¿no? Y el otro punto importante que yo insisto es la responsabilidad principal de los estados y de los municipios. A la hora de implementar, ¿no? Y sobre todo con el tema de seguridad. De capacitar a sus policías, de renovarlas. A los ciudadanos de a pie en los municipios, pues es la seguridad de los robos patrimoniales, ¿no? Entonces las policías municipales y las estatales, ¿qué van a hacer en torno a este modelo policial? Maestro Colomo Guajardo, profesor de la Universidad Panamericana, gracias por estos minutos y vamos a hacer contacto contigo más adelante. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Buen día. Ahí está la opinión del profesor de la Universidad Panamericana, que, pues dice que, y esto es, digamos, como el debate y la discusión que se abrió a partir de ayer, exactamente frente a qué magnitud de cambio estamos, si es una estructura totalmente distinta, si estamos hablando simplemente de una nueva policía, porque sí, en la primera propuesta que lanza Andrés Manuel López Obrador, pues sí, estamos frente a un cuerpo militarizado, donde existía una Junta de Estado, donde estaba la Sedena, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, y luego se fueron quitando esos elementos y añadiendo todos los asuntos relacionados con lo civil. Y digamos que especialistas incluso hoy en la prensa como Alejandro Ope señalaban que pues al final era importante que se debatiera en torno al asunto de la Policía Federal y la transformación en la Guardia Nacional. Entonces, bueno, estamos haciendo contacto con el senador Clemente Castañeda para poder platicar y profundizar un poquito sobre lo aprobado ayer por el Senado de la República. Unanimidad, 127 senadores a favor, ni uno en contra de la propuesta. Ahora regresa a la Cámara de Diputados para adaptar las modificaciones y después, si todo ocurre como parece, después de las declaraciones del presidente de esta mañana, pues se tendría que publicar en los próximos días. Senador Clemente Castañeda, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Supongo que satisfecho, ¿no? Sí, satisfecho, contento. Creo que es un éxito de todas y de todos los que estábamos involucrados en este tema. Creo que se reivindica la política. Me parece que es una buena noticia para el Senado y es una buena noticia para México. Así es que satisfechos y ahora pues a seguir trabajando porque todavía le queda muchas cosas a la hechura de la Guardia Nacional. ¿Cómo se desencalló? Ahorita le entramos a los puntos finos de lo que se aprobó, Clemente. ¿Cómo se desencalló la negociación? Porque digamos, miércoles en la tarde, pues parecía que las posiciones estaban muy, muy alejadas. ¿Qué pasó? ¿Quién comenzó a ceder? En realidad es que nunca se rompió la negociación fluyó. Y en algún momento del martes, si mal no recuerdo, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales vota el antiguo dictamen, que era un dictamen evidentemente que no tenía, que no iba a contar con las 2/3 partes en el Pleno, parecía que el gobierno y su mayoría, pues lo que querían era elevar los costos de la negociación y mandar un mensaje en el sentido de si no se acelera la negociación que evidentemente existía, pues nosotros vamos a avanzar con ese dictamen. Pero no fue más que eso, no fue más que un amague, no fue más que una estrategia de presión. Sin embargo, la mesa de negociación que ocurrió durante prácticamente toda la semana pasada, siguió trabajando. Así es que nunca hubo un momento de ruptura de la negociación, lo que hubo fue discusiones arduas
sobre temas específicos, pero debo de reconocer que tanto la mayoría de Morena como la oposición, como el gobierno federal, siempre estuvimos sentados a la mesa tratando de sacar lo mejor. Te leo un mensaje que colocó hoy en sus redes sociales Alejandro Ope Clemente Castañeda, que dice: muy bien por el dictamen sobre la Guardia Nacional, es mucho mejor lo que salió del Senado que lo aprobado por los diputados. Dicho lo anterior, lo que se hizo fue sustituir un cuerpo policial más o menos consolidado, la Policía Federal, por uno no probado, que es la Guardia Nacional. Y dice: no estoy seguro que sea muy útil. ¿Si hay diferencias entre la Policía Federal y lo que se aprueba con la Guardia Nacional? Bueno, tendría que haber diferencias. Justamente algo que atoró en un inicio la discusión era que muchos de nosotros reclamábamos que no se tenía de parte del gobierno federal un diagnóstico preciso de la Policía Federal. Y había voces encontradas al respecto. El presidente de la República decía por un lado que la Policía Federal no servía para nada, pero no mostraba ninguna evidencia al respecto. No había un diagnóstico preciso que se pudiera poner sobre la mesa. Creo que incluso lo platicamos en tu programa alguna vez. Sí. Y por otro lado, había quien decía que la Policía Federal pues tenía muchos elementos, muchos aspectos que funcionaban de muy buena manera y que eran funcionales justamente para la labor policíaca. Sin embargo, pues ahí sí se impuso la visión del presidente de la República del Poder Ejecutivo en el sentido de sustituir a la Policía Federal, que es al final del día lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que está de por medio aquí? Pues el derecho que tiene el Poder Ejecutivo, y ese se lo concedimos, se lo reconocemos, de crear el cuerpo de seguridad que a él le convenga más, que a él le parezca mejor, para sustituirlo con uno que estaba en su jurisdicción, y lo que esperamos ahora pues es que sea un cuerpo de seguridad efectivo, funcional, que evidentemente de lo que se trata es de que sea mucho mejor que la Policía Federal. Pero digamos que el punto distinto o digamos la diferencia tal vez tiene que ser esta parte que dice la capacitación y el entrenamiento van a ser hechos por civiles, pero va a ser homologable al militar. Tal vez esa es la diferencia en términos reales entre la Policía Federal y la Guardia Nacional. Sí, a ver, sin duda la Policía, la Guardia Nacional se nutrirá de partes militares, ¿no? La propia reforma constitucional así lo plantea. Es decir, la policía, la policía militar, ¿no? La policía naval, miembros de esas corporaciones pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, absorberán también parte de la Policía Federal y se creará, digamos, un cuerpo distinto que, aunque en su naturaleza es civil, aunque debe de incorporarse toda la doctrina policial que comentamos en términos de adiestramiento, de capacitación, de formación, pues no puedes evitar que haya militares adentro de la Guardia Nacional. Pero las órdenes siempre van a venir de un civil. Ese fue uno de los grandes logros de la discusión. Como lo dice y como quedará escrito en la propia Constitución, la Guardia Nacional es de naturaleza civil. Y por lo tanto todos sus procesos internos, procedimientos, no así el caso de los mandos, donde existe la opción de que haya un militar al mando, sin embargo será estrictamente civil. A ver, y el otro tema, Clemente Castañeda, es el transitorio, que considero que era necesario el transitorio porque el ejército está en las calles y había que encontrarle un encaje normativo a esa actuación. Pero leo interpretaciones que dicen de algunos especialistas, hay mucha discrecionalidad en el transitorio. Sí hay discrecionalidad en el transitorio, sin embargo, se ponen en ese mismo transitorio no solo la temporalidad, los 5 años que antes no estaban, y recordarás que también fue una discusión muy intensa, porque en algún momento incluso el propio presidente de la República no estaba convencido de ponerle un tiempo perentorio a la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. El transitorio que en algún momento se redactó en la Cámara de Diputados prácticamente decía, en tanto no haya Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas se harán cargo de la seguridad. Sin periodicidad, ¿no? Exacto, nosotros decimos, a ver, eso no se puede. Si es un transitorio debe estar muy claro cuándo entra, pero sobre todo cuándo termina. Afortunadamente se pusieron los 5 años, que yo creo que esa ya es ganancia, digamos, reduce la discrecionalidad. Pero además establece la manera en la que las Fuerzas Armadas
deben de involucrarse en tareas de seguridad pública de acuerdo a los criterios de convencionalidad de México, y eso no es un asunto menor. El transitorio dice textual: las Fuerzas Armadas podrán participar en labores de seguridad pública de manera extraordinaria, ¿no? Complementaria, fiscalizada, temporal, y no recuerdo ahorita cuál es el otro término, pero son los criterios con los que justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos regula la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. ¿Cómo se van a aplicar todos estos criterios? Pues es parte de la legislación secundaria, pero ya es un elemento que está en la Constitución y que sí va a limitar el uso discrecional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad por los próximos 5 años. ¿Cómo quedó la colaboración con las entidades federativas, que también era un asunto que venía cepillado de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? Eso uno. Y dos, el asunto de la perspectiva de género, Clemente Castañeda. Bueno, a ver, son dos aspectos que están incorporados en el dictamen, se van a detallar en la legislación secundaria, pero a diferencia de la propuesta original que prácticamente planteaba la desaparición de las policías municipales y de las policías estatales, aquí se reconoce a la Guardia Nacional, naturalmente como una institución de carácter nacional, pero se establecen también que debe haber un mínimo de coordinación con las entidades federativas, respetando su autonomía, respetando su independencia, e incluso en parte de los artículos transitorios se obliga a las entidades federativas y a el gobierno federal a establecer en un plazo de 180 días, si mal no recuerdo, sus diagnósticos, de hacer sus planes de trabajo para el fortalecimiento de las policías, y además se mandata también al Poder Legislativo a que le dé suficiencia presupuestal al programa de fortalecimiento de las policías locales, es decir, policías municipales y policías estatales. Creo que ese es un tema muy relevante. ¿Y el género? En la parte, toda la capacitación policial tiene que incorporar forzosamente el tema de derechos humanos y el tema de la igualdad sustantiva, equidad de género, como le queramos llamar. Esas son disposiciones de carácter constitucional. Antes de despedirte, vuelve el dictamen a la Cámara de Diputados. Después de eso, pues, si no pasa nada, lo publicará el presidente de la República, y después vienen los debates sobre las leyes secundarias o reglamentarias, que también van a ser fundamentales, ¿no? Son fundamentales. En los transitorios vienen los mínimos que deben de tener estos cuerpos normativos, tanto la ley orgánica de la Guardia Nacional, como la ley de uso de la fuerza, como la ley del registro de detenciones, están esbozadas en los transitorios de la reforma constitucional. Van a iniciar, quiero suponerlo, porque es parte del acuerdo político, en el Senado de la República. Creo que hay que aprovechar el ambiente político que hay de coincidencia. Creo que hay muy buenas condiciones para tener una legislación secundaria que le sirva a la Guardia Nacional y que contemple los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios. Y sí, tendrá que ir ahora la Guardia Nacional a la Cámara de Diputados. Me sorprendieron mucho las declaraciones del día de ayer que hacía el coordinador de Morena, y decía que le gustaba más el tipo de Guardia Nacional que había salido originalmente de la Cámara de Diputados. Yo espero que no vaya a haber un rechazo. Bueno, me imagino que no lo habrá, porque ya el presidente de la República concedió que le había gustado el diseño de la Guardia Nacional. Entonces, creo que estamos avanzando y saldrá rápido en la Cámara de Diputados, y tendrá que pasar también por las legislaturas de los estados. Ya es un asunto de nomenclatura, pero en realidad lo que se aprobó es una Guardia Civil. Así es una Guardia Civil, y creo que eso es algo, lo digo con mucha responsabilidad, pero además muy contento. Ese es un logro de verdad de las oposiciones, de la sociedad civil, de la apertura que tuvo el grupo mayoritario. Hubiera sido desastroso para el país tener una guardia de carácter militar. No solamente es un tema, Enrique, de seguridad pública, es un tema también de equilibrio entre las fuerzas civiles y las fuerzas militares, y eso es algo que no se puede tratar a la ligera. Senador, gracias, muy buen día. Gracias, Enrique, mucho saludos al auditorio. 9 de la mañana con 23 minutos, al corte y volvemos para hablar de participación ciudadana. Estética auditiva en el 91.5. Nueve de la mañana con 27 minutos. Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. ¿Lo dije bien? Muy bien. Secretaria, ¿cómo estás?
estoy muy contenta y muy contenta de estar aquí contigo, Enrique. Gracias por acompañarnos. David Bernal es consejero jurídico del Gobierno del Estado. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, platiquemos, Margarita, de Participación Ciudadana. Primero platícanos de la Secretaría de Planes. ¿Por qué una Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana? Fíjate, ahí sí tengo que reconocer la sabiduría de nuestro gobernador al fusionar estos dos, ¿no? Piensa bien, cuando se planeaba acá arriba, ¿verdad? El plan estatal y bajaba hacia abajo y eran los piensos pues que uno tenía a ver si le atinábamos a lo que los ciudadanos querían. Por lo tanto, ahora al ciudadano cuando planeas así le das resultado. No le preguntaste qué quería. Cuando haces planeación participativa, involucras a los ciudadanos desde el principio. Entonces, asumen el proceso y por lo tanto el resultado. Entonces, el proceso es planeas, ejecutas, participas, mides y evalúas. Entonces, la Secretaría tiene todo el área de planeación, todo el área de ejecución, de participación ciudadana, todo el área de misión y el área de evaluación. Entonces, es un círculo permanente. Planeas, ejecutas, participas, mides y evalúas. Pero la idea, por lo que me dice Margarita, es que los debates primero ocurran en términos sociales, ocurran abajo, en las comunidades, en los municipios, en los barrios, entre los vecinos, y que después esos sean insumos para construir el plan estatal, no como decías, al revés, que de pronto era como el gobierno pensaba, queremos estar acá, y después bajaba eso a los ciudadanos. Y además les decía, estos van a ser los productos, no les preguntaban. Resulta que ahora tenemos la posibilidad de trabajar, por un lado, en todos los ayuntamientos. Ahorita está la mitad del equipo de la Secretaría en los ayuntamientos trabajando el Plan Municipal de Desarrollo. Al mismo tiempo ya tenemos una consulta que hicimos antes en la campaña, pero ya está la consulta precisa sobre el plan. Y eso está pasando en los 125 municipios. Acá en la oficina está la directora de planeación, está trabajando con los sectores. Estamos trabajando el sector social, el sector económico, el sector de seguridad y el sector de territorio. Para lo que hemos creado 4 consejos dentro de las coordinaciones de gobierno. Consejos totalmente consultivos en el sentido, son consejos técnicos, digamos. Están equilibrados, mitad ciudadanos, mitad servidores públicos, pero los ciudadanos que se invitaron son ciudadanos que saben de los temas que te estoy diciendo. Es un consejo técnico. Luego tenemos trabajo con los 5 autónomos, con los 5 organismos autónomos que están haciendo por primera vez su plan de desarrollo. Y aunque usted no lo crea, estamos con el judicial y con el legislativo. También fuimos a decirles que tienen que tener un plan de desarrollo. El judicial, Ricardo Zule nos abrió la puerta, Salvador Caro nos abrió la puerta y ahora se van a sentar en la gran mesa del COPLADE, que nada más se guardó el nombre, se le añadió una P, pero es Consejo de Planeación y Participación Ciudadana. Entonces, ahí se van a sentar los 3 poderes, los 5 autónomos, los 4 sectores y la sociedad. O sea, y siempre fíjate que encontramos en la ley que había comités especiales para género, para pueblos originarios. Desaparecidos, fiscalías. Era comités. Había en la ley 3 comités. Para mujeres, para pueblos originarios y para, para personas con alguna discapacidad. Entonces, hazte cuenta que aquí estaban planeando y aquí había 3 comités. No, pues, ¿cómo? Entonces, ahora ya borramos todo eso y todo el mundo está integrado. Entonces, en cada consejo tiene que haber perspectiva de género, en cada consejo. Tiene que estar las personas de los pueblos originarios a ver qué se está planeando, ¿verdad? Y las personas con discapacidad, pues, para poner su tema en lo que se planea, ¿no? Entonces, ya nada de que comités, no, todo el mundo junto, discutiendo, planeando. Entonces, esa es la ley nueva, la ley de participación, la ley de planeación participativa. A ver, entrémosles al asunto de la ley de planeación participativa. ¿Qué integra, David? ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, ahí más bien Margarita y ya después paso contigo. No, es que me estás preguntando participación. De planeación. Me preguntaste... De planeación participativa. ¿Qué integra? Pues integra este nuevo modelo de planear desde cómo se planea con la ciudadanía, cómo se une toda la ciudadanía al proceso y cómo los resultados también los tenemos que aceptar, puesto que estamos planeando conjuntamente. ¿Qué integra? Que vamos a tener planes de todos los sectores, que vamos a tener planes de todos los poderes, que vamos a tener planes de todos los municipios, porque hemos creado una plataforma para que los municipios suban su plan, pero en serio, porque tú sabes que encontramos que los municipios mandaban a hacer sus planes, algunas compañías asesoras. Que sí, lo derivaban en empresas, ¿no? En consultoras. Lana. Entonces los planes a veces eran copy-paste, porque como ya hice el de acá, pues ya nada más le pongo el de acá, ¿no? Y le cambio el nombre del municipio y le pongo el nombre del poder. A veces ni eso, Enrique. Cuando consultamos los 125 planes,
no todos, pero algunos hasta se equivocaban en el municipio, o sea, porque para ellos era un requisito que tenían que tener, nunca lo volvían a tocar, entonces ahora les decimos, a ver, usted recibe su municipio, usted lo conoce más que esta compañía asesora, entonces usted díganos en estos años, ¿qué puede, con los pies en la tierra y con el dinero que tiene, hacer con el municipio? Y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y lo estamos subiendo a una plataforma para que todos los municipios puedan consultar, pero para que todos los ciudadanos vean cuál es el plan que el presidente municipal está proponiendo. Entonces, eso es lo que tiene esta nueva ley, ¿no? Y los mecanismos, platicamos de los mecanismos, que también es una presentación de una iniciativa en el Congreso para modificar los mecanismos de participación ciudadana. Eso ya es la ley. A ver, David, platícanos de El los mecanismos sistema. de participación ciudadana, el El sistema. sistema. El En sistema, realidad- para hablar con los conceptos adecuados. Exacto. En realidad lo que estamos pretendiendo es crear un sistema de participación ciudadana y gobernanza. Creemos que el derecho humano a la participación ciudadana debe de ser garantizado no solo por una autoridad rectora, como era antes el Instituto Electoral, sino que es un concierto de autoridades. Todas las autoridades están obligadas a garantizar este derecho y por tanto requerimos de un sistema que nos permita generar un contexto de exigencia para todas estas autoridades que puedan establecerse, digamos, criterios, políticas y que se pueda impulsar en realidad el derecho a la participación ciudadana y a la vez un sistema que pueda generar mecanismos de colaboración y de cooperación entre autoridades para poder desarrollar capacidades operativas e institucionales y poder garantizar de mejor manera el derecho humano a la participación En ciudadana. términos, David, simples y llanos, para que lo entienda el auditorio, ¿cómo impacta en su vida cotidiana este sistema? Bueno, la idea es incluir en todos los procesos, como lo decía Margarita, desde la planeación, desde la ejecución de políticas públicas, la evaluación a la ciudadanía, ¿no? El cambio radical que creo que estamos planteando en esta iniciativa es que el consejo rector de este derecho va a ser un consejo eminentemente ciudadano, representativo, incluyente, interinstitucional. La idea es que sea un consejo de 11 integrantes en el que 9 de ellos son representativos de diversos sectores de la sociedad, de grupos prioritarios de la sociedad. No es un órgano técnico, es más bien un órgano sensible a las necesidades y a las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad, y ese es el consejo. Ese consejo va a ser el consejo que va a tutelar y va a observar el debido derecho humano de la participación ciudadana. Así es. 9 de 11 son sociedad civil. Eso es lo y que estamos proponiendo. 2 son gobierno. No, son tres son, bueno. Bueno, es que a ver, tienes preside la Secretaría de Participación Preside la Secretaría. Tienes al IEPC. y un tienes- integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Exacto. Esos son los tres, digamos, no Bueno, sociedad bueno, civil. El sistema sí es. El sistema sí tiene un origen de sociedad Exactamente. Por civil. eso son. Por eso es un... Y Exactamente. los demás son ciudadanos. ¿Y cómo se van a elegir? Los vamos a convocar. Vamos a tener los perfiles, porque es un consejo de trabajo. No es un consejo donde se hace activismo. Es un consejo, fíjate bien, porque eso he aprendido en el camino. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de la colaboración de los ciudadanos y los servidores públicos para construir proyectos conjuntamente. Se gobierna con, no para, con ciudadanos con servidores públicos con ciudadanos. Este consejo es para eso, para construir conjuntamente. ¿Qué vamos a construir? Pues primero la participación ciudadana, la construcción de comunidad. Este consejo tendrá la posibilidad de decidir si se requiere usar alguna herramienta, un plebiscito, un referéndum o una consulta popular. Ellos tienen el derecho. Los ciudadanos tienen todo el derecho de plantearle al consejo la herramienta que quieran usar. Entonces, De las que viene la ley. de las que viene en la ley, y si hay alguna nueva, pues también, Se adhiere. no venga en la ley, pues digo, y este consejo va a regir todo el proceso de construcción de comunidad, de participación ciudadana de esta administración. Pero para eso teníamos el IEPC, ¿no? El Fíjate Instituto bien, Electoral de Participación. Ese se supone, y por eso le pusieron el apellido Participación Ciudadana al Apellido- Instituto Electoral. Bueno, más allá de si era sustantivo o no, si se utilizaba o no, se supone que para eso era. a ver, te voy a explicar. Yo pienso que el IEPC ha hecho muy bien su tarea electoral. Para ellos la gran herramienta, y es la gran herramienta ciudadana. El voto es la herramienta ciudadana por Es excelencia. el momento ¿no? cívico más importante. Porque ¿no? tú La votación. decides, Sí, tú quién te decides gobierna. quién gobierna. Entonces yo creo que ellos están abocados y vocacionados mucho a la parte electoral. Cuando se reforma el código y les pasan las herramientas, que ni siquiera fue una ley, nada más fue una reforma del código, y le sumaron unas que sí eran herramientas y otras que no eran herramientas, digo, no estuvo totalmente bien armado.
Entonces se enfrentan a que tienen herramientas y ahora qué van a hacer. Entonces no es su vocación la promoción en las calles y la construcción de comunidad. Ellos cogen una herramienta y la aplican. A veces hasta violando un derecho, ¿verdad? Pero bueno. ¿De cuál? A ver, ¿cuál? Cuando hicieron la consulta de la ciclovía. Ah, el derecho humano de la movilidad accesible Claro. para todos. Exactamente. Bueno, ese debate sabes que lo tuvimos todos. Yo lo Así sé, es. pero Por el tú asunto, no y puedes- yo dije que no se tenía que consultar en su supuesto. momento. tú Sí, no se puedes equivocaron. consultar los derechos humanos. Pero, y coincido contigo, pero la organización del día de la consulta a mí me pareció muy buena. Yo participé, fui ahí, fue incluso el primer voto de mi nena. Escúchalo. Es que evidentemente eso no se le está desplazando al Instituto Electoral de esa parte. El Instituto Electoral guarda sería el órgano técnico para cualquier proceso electivo, cualquier proceso de participación que haya y que tenga que ver con una jornada electiva. Quien va a organizar ese proceso va a ser el Ok, Instituto entonces, Electoral. El Consejo decide y se apoya en la Por organización. supuesto, por eso sea, tienen de un lugar en plebiscito. el Consejo. Por Vamos eso al tienen corte un- si quieres, David, Margarita, y seguimos profundizando en este tema. Zona 3. Todo un plus. 9 de la mañana con 41 minutos, WhatsApp 33 18 80 76 41, en conversación esta mañana con David Bernal, consejero jurídico del gobierno del estado, y con Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. Nos quedamos con el asunto del sistema, ¿no? Así se va a llamar, el sistema de participación ciudadana. Y el consejo, la integración. ¿Cómo nos aseguramos, David, Margarita, que no van a ser puros naranjas en el consejo? Que no va a ser un consejo a imagen y semejanza de lo que quiere Movimiento Ciudadano. Fíjate bien, hay 3 lugares que sí son concretos, ¿no? La participación del anticorrupción, ellos van a elegir cuál de sus 5 miembros va a participar en el consejo. Ya hablamos con ellos, ellos van a decidir. Luego, la secretaria, porque es la que trabaja ahí, ¿no? Y el IEPC, porque también. Entonces, Secretaría y IEPC tenemos que estar de la mano, ¿no? Pero con anticorrupción. Y los restos de todos los participantes van a ser convocados. A ver si alguien que lo está escuchando quiere participar. Va a haber una convocatoria para que participe. Entonces, vamos a dar un perfil. Si el perfil, usted llena el perfil tan, pues ya tenemos un comité técnico que va a decidir los que completaron bien la convocatoria. Esa convocatoria, con esos perfiles que funcionan, se pasan al Congreso y en el Congreso se van a insacular. O sea, los perfiles. Entonces, hazte cuenta, tenemos varias áreas, ¿no? Tenemos el área de empresarios, tenemos el área de académicos, tenemos el área de género, tenemos las diferentes áreas. Entonces, los perfiles, originarios, pueblos originarios, personas con discapacidad, del movimiento de mujeres feministas, así como la población LGTT. Entonces, sí busca hacer un consejo representativo de la Exactamente. diversidad social. De El la único heterogeneidad. requisito que deben de cumplir estos consejeros es su, digamos, Su vocación. y su pertenencia a alguno de Y estos grupos supongo prioritarios o de estos sectores. no ser militante de un partido supuesto. político que va a venir como una... Por ¿no? supuesto. pero totalmente en la convocatoria. Pero además, hazte cuenta que se van a hacer paquetes de la empresa, de la academia, de los grupos, y se van a poner, pon tú, ya viéndolo pragmáticamente, en una urna los nombres de las personas de pueblos originarios. Y el que saquen, ese va a ser, porque cumple el perfil. El chiste es que y el perfil es... Y para evitar cuotas, pues que se insacule. Exactamente. ¿no? Esa es la idea. Y además, en la convocatoria también se va a decir ciertas características. Tienes que tener tiempo, porque no nada más es el tiempo de ir a la junta. Luego tienes que leer, tienes que saber un poco de Jalisco. ¿Y es honorario? Sí. ¿Es honorario? Es Sí. honorario. Entonces, Vaya hay- chambita. pero hay gente que tiene vocación para eso. Ah, no, sí, claro. Entonces, cuando tú te vas a postular, es porque realmente quieres trabajar en eso, ¿no? Entonces, sí se le va a decir, va a requerir X horas. Pon tú, la junta, pon tú que dure 2 horas cada 15 días o lo que sea. Pero luego hay un trabajo de lectura de Y los de documentos. pedagogía de los instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Porque muchos de ellos no estamos habituados a coexistir con estos instrumentos, ¿no? Hemos Ni de planeado saberlos. una capacitación intensiva para todos los, cuando ya los 11 que estemos en el Consejo, que se haga una capacitación de cuáles son las posibilidades que tiene el Consejo, lo que tenemos que estudiar, qué tenemos que hacer, cómo trabajar en un Consejo, porque no lo vamos a tomar a la ligera. Hay que aprender a trabajar, a colaborar, a co-gobernar, a co-crear,
hacer las cosas juntos, ¿no? ¿Cuáles son, David, los mecanismos que se aprobarían en caso de que pase la iniciativa en el sistema de participación ciudadana? Mira, los mecanismos que ya están contemplados hoy en la Constitución, esos se mantendrían: plebiscito, referéndum, ratificación constitucional, consulta ciudadana, presupuesto participativo, revocación de mandato, cabildo abierto y contraloría social. Eso se mantienen. Los nuevos serían comparecencia pública, proyecto social, asambleas ciudadanas, diálogo colaborativo, planeación participativa, ratificación de mandato y colaboración ciudadana, además de que se están definiendo, ahora sí creo que conceptualmente de forma correcta, 3 políticas gubernamentales, que es Parlamento abierto, Gobierno abierto y Justicia abierta. Esa es la novedad, digamos, también de esta iniciativa. Y buscan bajar el número de firmas necesarias para poder acceder a esos mecanismos. En todos los mecanismos que ya estaban contemplados en la Constitución, estamos planteando reducir los porcentajes de procedencia de los mecanismos para que realmente haya un efectivo ejercicio del derecho. Y te comento un dato, ¿no?, muy claro. De 2015 a 2019 se intentaron 38 mecanismos de participación ciudadana y solamente 3 fueron procedentes. 2 consultas populares y una iniciativa popular. Las 2 consultas fueron sobre ciclovías, como comentaba Margarita. Fue la de Marcelino y ¿cuál otra? Y una en Ciudad Guzmán. La Ciudad Guzmán, ¿cómo no? Sí. Así es. Entonces, digamos, fue muy cuestionado porque se estaba poniendo a consulta, creemos nosotros, un derecho humano, ¿no? Y hay, digamos, una especie como de mejor redacción en ese tema para que no haya... Pues que este tipo de temas no estén en consulta, es que Margarita. la ley tiene que estar atravesada por los derechos humanos, claro. No puedes partir de trabajar participación ciudadana sin... Lo que decía el IEPC es que ellos no encontraban alguna doctrina, alguna definición de la Corte en donde hubieran dicho que las ciclovías o el derecho humano a la movilidad estuviera consagrado. Pero eso estaba contemplado en la ley de movilidad. La ley de movilidad establecía que era un derecho humano a la movilidad y a la accesibilidad. Entonces, en realidad, lo que ellos hicieron fue ponderar el derecho humano a la movilidad con el derecho a la participación. Y esto ahora lo va a decir el Consejo. Ya lo va a decir. Esa es la gran diferencia acá. Ahora lo que estamos buscando, o la diferencia entre los 2 mecanismos o 2 órganos, es que uno es eminentemente técnico y va a mantener esas atribuciones técnicas. El IEPC va a seguir desarrollando los procesos selectivos, como ya comentaba, pero la definición de si se procede o no a realizar el mecanismo lo va a hacer un consejo con sensibilidad social, ¿no? Con los propios ciudadanos son los que van a determinar eso y ellos van a poder determinar con mejor tino, creemos nosotros, si se está o no violando o no un derecho humano, ¿no? Y si es factible proceder a realizar un mecanismo de participación ciudadana. ¿Cómo operaría, Margarita Sierra? Es decir, si un ciudadano, no sé, se aprueba la revocación de mandato con el 3% que me comentaban en el corte, el 3% de las firmas. ¿Cómo operaría el proceso? El ciudadano plantea que va a trabajar revocación de mandato. Se logran las firmas, ¿no? La presentan ante el Consejo ve si es procedente, si no, en el momento que el Consejo lo aprueba, se manda al IEPC. Dice, vamos a trabajar revocación de mandato. Y el IEPC, que tiene ese trabajo de todo lo que es votación, lo llevará a cabo, ¿no? Y te comento, porque no se me vaya a olvidar, que esta semana que viene en el Congreso están convocando a una serie de mesas para trabajar la ley. Si alguien quiere analizarla, ya está en una web, pero si alguien quiere trabajar presencialmente, el Congreso convoca para estas mesas toda la semana que entra y se están llevando mesas en las regiones. Tenemos ahorita 12 regiones trabajando para empezar a consultar. Vamos a tener una consulta en línea también, que ya está, se está subiendo la consulta en línea, o sea, para que los ciudadanos digan qué les parece, ¿no? Y qué sugieren, y si les parece los umbrales, si no les parece, si tienen alguna otra herramienta que quieran que se añada, si tienen alguna observación de que esto no está bien planteado, de cómo van a ser las gentes al interior. Hemos estado hasta pensando en cosas muy, muy prácticas. A ver, alguien de Ostotipaquillo forma parte del consejo, ¿no? ¿Y cómo le va a hacer para venir si a lo mejor se va a reunir aquí en zona metropolitana? Entonces vamos a tener que tener un cierto viático para que las personas que vienen desde algún lado puedan venir al consejo, ¿no? Ahí sí tenemos que contemplar la factibilidad, o sea, porque ya salió consejero y luego ¿cómo le hace para venir? ¿Y todos los mecanismos los paga el gobierno del Estado? Todos los Sean mecanismos. municipales, de legislativo,
¿Cómo está el asunto de cómo se paga la factura de estos procesos? Ese también es una pregunta importante. Va a haber un presupuesto, va a haber un fondo. Estamos planteando que la Secretaría de la Hacienda Pública tenga un fondo para estos mecanismos. La idea es que también los ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial tengan su propio presupuesto y destinen ciertos recursos para estos mecanismos, pero en la medida en que, como te comentaba, que alguna autoridad, algún municipio no pueda tener las capacidades, los recursos para poder desarrollar un mecanismo de participación ciudadana, este fondo, este consejo podrá tomar... Pedirle al Congreso o al gobernador. A la Secretaría de la Hacienda Pública va a estar este fondo y la Secretaría tendrá que liberar esos recursos para poder generar el mecanismo. Pero este fondo es incierto, porque no sabe cuántos mecanismos habrá. Te voy a platicar de algo. Por ejemplo, presupuesto participativo, en la Constitución, ya tiene un fondo que se le dedica a presupuesto participativo, el 15% del presupuesto. O sea, ya está, porque hay que de veras trabajar en todos los ayuntamientos. Nosotros estamos planteando que este presupuesto se le dé a los ayuntamientos, hazte cuenta, peso por peso. Si ellos hacen su presupuesto participativo, bueno, algunos será 5 pesos, estoy diciendo peso por peso para... Sí, pero no, para incentivar la práctica, ¿no? Y para que ellos tengan con qué. Sí. Entonces, ese ya está constitucionalmente, porque ya sabes que cada año va a haber presupuesto participativo. Entonces, en ese caso, así es. Incierto en el otro caso, por eso no lo tiene la Secretaría ese presupuesto. Por eso Hacienda Pública va a tener que hacer un recurso que lo mantiene ahí. Si no se gasta ese año, sirve para el año que entra. Si se requiere más, pues le vamos a pedir al secretario de la Hacienda Pública que haga algunos esfuerzos extraordinarios para que se pueda llevar a cabo eso. A ver qué dice Juan Partí en ese tema. Margarita Sierra, gracias. David Bernal, gracias. Gracias por haber por el estado con espacio. nosotros. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Vamos al corte y comentamos tus mensajes. Somos específicamente lo que quiere. 9 de la mañana con 54 minutos. Gracias por estar con nosotros en Comunicación y en Contacto. Norma nos dice, aprendamos a cocorear. Bueno, si me aclaras un poquito tu mensaje, Norma, gracias. Jesús López. Enrique, buen día. Tu invitada tiene limitaciones conceptuales enormes. Reducir la idea de la democracia lo electoral prescindiendo de la esencia de la participación ciudadana deja sin sentido la denominación de nuestro instituto electoral. Lo que plantea es una simulación. Fíjate que no sé si tal vez tuvo que ver con alguna explicación, pero si algo caracteriza la trayectoria de Margarita Sierra es precisamente su compromiso por no reducir la democracia a lo electoral, es decir, simplemente a ese acto que tenemos cada 3 años de ir a votar por un candidato. Tal vez no fuimos claros en algún tema, o no fue clara en algún tema. Sobre el asunto del IEPC, creo que ya está más claro el asunto, que va a haber una división de funciones. El IEPC seguirá organizando tanto elecciones como procesos de participación ciudadana, es decir, quien va a poner las urnas, contar los votos, calificar la elección y asegurar legalidad en todo el proceso electoral es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Simplemente el Consejo de Participación va a discutir sobre la procedencia o no de los mecanismos, para que el debate sea más social, más político y más de posturas con relación a estos temas. Javier Preciado, Enrique, buenos días. Oye, Alfaro cayó en lo mismo del gobierno pasado, me da pena ver que no hace nada por el tren ligero 3 y 1, seguridad de vergüenza, y pues está igual que AMLO, señalamientos con un sinfín de denuncias y detenidos, y hasta este momento no sabemos quiénes son los responsables. Saludos, Javier Preciado. Pues sí, tenemos que exigir mucho con relación tanto a la línea 1 como a la línea 3 del tren ligero, y también que las denuncias en materia de corrupción acaben en algo, no simplemente en señalamientos públicos, sino que se inicien procedimientos, y también nosotros como medios de comunicación darle seguimiento. Enhorabuena por un sistema plural, nos dicen 5708. Sin embargo, lo preside el Ejecutivo. ¿Cómo se garantiza la autonomía necesaria? El IEPC se reduce a un órgano técnico. Pues lo que nos señalaron es que son 8 de 11 los que pertenecen a sociedad civil, y que eso puede asegurar la pluralidad. Yo creo que más allá del número que van para sociedad civil y el número que serán representantes de la administración pública o de órganos autónomos, yo creo que hay que estar pendientes del proceso, es decir, que haya imparcialidad, que se elijan perfiles que no tengan filiación partidista, filiación política. Creo que eso es lo fundamental para asegurar. Vanessa, si los políticos hablaran menos y cada sexenio traen cada idea que ni cómo ayudarlos, cada uno descubre el hilo negro y cada nombre, creo que es la única vez que sacan el
diccionario. Bueno, gracias Vanessa, Gabriel Alcalá. La verdad, se hacen pesados y tontos la policía como civil y del ejercicio no tiene mucha diferencia. Tú dices que no tiene la misma capacitación, fíjate que te equivocas. Si los capacitan igual porque hasta los entrenamientos son igual. Los que supuestamente es diferente es lo de que los policías deberían de saber de leyes, que no lo hacen y no lo saben. Y bueno, nos dice también que realiza el peribús hasta Tonalá. Si va a ser el pecado, que lo haga completo, no que lo haga como lo hizo el ex gobernador, que debería haber hecho el tren eléctrico hasta Tezistán. Eduardo Hernández, todos ganan con la Guardia Nacional, la oposición porque ahora imponen sus condiciones, el gobierno porque le dieron justificación si no bajan índices de seguridad. Como sea, hoy todos contentos, fue voto unánime. Pues sí, también hay que decirlo, Eduardo, la movilización de múltiples organizaciones de sociedad civil para exigir un cambio en el modelo y en la estrategia de seguridad. Esperemos que este consenso, como tú lo señalas y esbozas, Eduardo, nos sirva de justificante para eludir responsabilidades. El gobierno tiene que dar, es su modelo, le aprobó el Congreso que los militares sigan 5 años más en la calle, con un transitorio, y aparte se aprobó la Guardia Nacional con buena parte de lo que exigía el presidente de la República. Entonces creo que estas sesiones que hizo el grupo mayoritario, que en el caso Morena, no deben ser interpretados como justificaciones para no dar resultados. Eso creo yo. 1604, por favor, profesor y senador, lean la letra chiquita. Transitorios. No habrá Guardia Nacional hasta dentro de 5 años. Sí tiene muchas cosas buenas, pero lo que logró el presidente fue utilizar el ejército cuando, donde y como quiera por el resto del sexenio. Se perdieron los poquísimos controles que estaban en la iniciativa original, como la prohibición de detener personas en cuarteles. Sobre el tema, Jesús, gracias por colocar el asunto de la mesa. Por eso la pregunta sobre la discrecionalidad del transitorio, porque recibí muchos mensajes y leí hoy por la mañana en la prensa escrita también muchas interpretaciones con relación al transitorio, y sí, pues al final todo el sexenio estaremos con las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Ni autoridades, ni seguros, ni servicios médicos. Afortunadamente el chavo de la moto está bien, gracias. Nos manda un video Chapultepec y Mexicalcingo. Enrique, buen día. Respecto a la Guardia Nacional, yo pienso que nos dieron a tole con el dedo, porque la Guardia le aprobaron con mando civil, no con mando militar. O sea que vamos a tener guardia sin armamento militar. Mejor que dejen a los policías federal. Es lo mismo, nombres. Saludos. Gracias por tu comentario y gracias por tus mensajes. También 3153, agradezco la fotografía de los buenos deseos. Juan Carlos Espinosa, ¿qué tan cierto es que la Guardia Nacional, al ser civil, solo podrán utilizar armas cortas? La verdad no lo sé. Gracias por la pregunta, Juan Carlos, y ahorita mismo lo empiezo a rebotar y te escribo con académicos y especialistas en la materia. Nos vamos, retomamos la conversación el próximo lunes a las 9 de la mañana. Hablaremos de vivienda abandonada en Tlajomulco, y la próxima semana, el martes, Modelo de Transporte se presenta aquí en Cara a Cara con el secretario de El Ramo. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes. La información al momento. Escúchala en